Muy buenas noches, ¿cómo está? Joaquín Ledesma les habla el día de hoy. Agradeciendo primeramente su presencia, por favor me podrían confirmar mediante el chat que tienen en la parte derecha inferior si se puede escuchar y puede apreciar bastante bien la pantalla y también el video que estoy compartiendo. Apreciaría mucho eso. Ok, al parecer sí se puede, sí se escucha bastante bien. Bueno, primeramente, darle las gracias nuevamente a esta nueva actividad del Santa Cruz Student Branch que se pudo organizar gracias en esta ocasión a la colaboración, como siempre, del capítulo de Argentina, también de la sección de Bolivia y nosotros como Santa Cruz Student Branch podemos organizar este evento para poder aprender y nuevamente incursionar en lo que serían temas interesantes en el desarrollo de los estudiantes de la región y obviamente también de lo que sería Bolivia. Agradecemos en esta ocasión la colaboración directa del Green Building Council Bolivia y también del Co-Construyendo Bolivia, que de manera directa nos han apoyado a la realización de este evento. Entonces voy a introducir al ponente, el arquitecto Sergio Vizcarra. Sergio, por favor, no sé si me Sí, puedes buenas escuchar. noches. Sí, Buenas escucho. noches. No sé si me Ok. pueden ver. Sí, Sergio, te podemos ver. Muy bien. Ah, perfecto. Ok. Eh, bueno, entonces la ponencia va a ser un poco larga, por eso es que no voy a introducir tanto, no voy a hablar tanto el día de hoy respecto a lo que es Array. Simplemente invitarlos, por favor, a que nos sigan en las diferentes redes sociales en las cuales pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram. También pueden contactarse con mi persona a través de mi correo electrónico, a través de la organización, cualquier feedback, cualquier tema que ustedes quieran conversar y que también quieran saber al respecto, estamos abiertos totalmente a ello. Sergio Vizcarra, el día de hoy, primeramente agradecerte la presencia, nos va a exponer algo bastante interesante, ¿no? Que puede ser un poco, que si bien no pareciera del todo, voy a decirlo, importante, es una de las bases en el tema del análisis energético, en la modelación energética, cuando estamos hablando de nuevos proyectos para construcciones, lo que serían las zonas climáticas y aplicaciones directas y el impacto que tiene en la arquitectura como tal y también en el uso final de la energía, desde orientación, posición y demás cuestiones que ya Sergio se va a explayar y nos va a mostrar a través de toda la presentación. Yo les pediría por favor a la gentil audiencia que tienen el chat disponible. En cualquier momento pueden ustedes lanzar preguntas. Al final yo recogeré todas las preguntas y las que vea conveniente y además que sean consideradas como tal, van a ser van a ser transmitidas a Sergio al final en lo que va a ser un temario. Bien, entonces el día de hoy la palestra será de Sergio, gran profesional, tuve el honor de conocerlo no hace mucho, hace un par de meses, en la realización de un concurso de proyecto muy interesante y muy completo. Y bueno, a raíz de esa conexión de trabajo en ese concurso es que decido invitarlo para que nosotros podamos tener el día de hoy esta conversación, ¿no? Entonces, por favor, aprovechen mucho el conocimiento que nos va a brindar Sergio, el apoyo que nos va a brindar Sergio al respecto, y yo voy a estar colaborándole en todo el tema de la gestión, y si hay algún tema de ingeniería en climatización, electricidad que se requiera, también estoy yo para ello, pero al final. Entonces, sin más preámbulos, por favor, Sergio, te voy a ser presentador, vamos a ver la parte técnica y vamos Perfecto. a comenzar entonces. Bueno, Ok. Muchas muy gracias. tan, 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 tan. A ver, por favor, ya deberías poder compartir tu pantalla. Creo que ya, no sé si pueden ver la presentación. Sí, la podemos ver. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación al ingeniero Ledesma para poder presentar este proyecto y bueno, a los que están participando en esta charla y bueno, gracias por asistir. Bueno, el tema que voy a explicar hoy es la importancia del clima en la arquitectura y el uso final de la energía. Básicamente, este título está basada en lo que es la arquitectura bioclimática. Voy a explicar un poco lo que es la arquitectura bioclimática, muy poco historia y les voy a compartir el proyecto. Ratito. A ver.
A ver, no está pasando. Hmm, No sé si lo logran ver. No, no, Sergio, sigue Sí, seguía en la primera. Por un tema de conexión te desactivo la cámara y al final de la presentación volvemos con la cámara. ¿Sí? ya, ok. Bueno, no sigues en la primera diapositiva. A ver. Mm, No quiere pasar. A ver. Puedes ir a la antigua usanza. Volvete para atrás. A ver otra vez. Sí, no sé, hay un problema de que no pasan las diapositivas. Mm, Ahora sí, a ver. Sí, ya estuvo. Qué raro. Desactiva el punto rojo, el puntero rojo, desactiva, tal vez. A ver otra vez. Ahora sí, Ok. ya. Bueno, para comenzar, bueno, ¿qué es la arquitectura bioclimática? Bueno, básicamente es diseñar edificios, viviendas, tomando en cuenta lo que son las energías naturales, que pueden funcionar como sistemas de calefacción o refrigeración natural. También, bueno, considerar el entorno, el respeto al entorno, lo que es la flora y la fauna, y el uso final de la energía, donde ya entramos a lo que son, bueno, las ingenierías. Los aspectos que hay que considerar para comenzar un proyecto es la ubicación, la orientación, la forma que voy a explicar y los materiales, tanto las propiedades físicas como los impactos desde su extracción a la elaboración y bueno, su reciclaje. Aquí se puede ver, bueno, algunas imágenes donde se comienza una estrategia de lo que es la radiación solar, por ejemplo, el considerar los vientos predominantes, aprovechar la vegetación para relativa. Y bueno, aquí en nuestra última imagen, lo que podría ser evadir vientos o el uso de la energía geotérmica del suelo, aprovechar la energía. Bueno, un poco de historia. Bueno, la arquitectura siempre fue bioclimática, desde, bueno, los 10 libros de Vitruvio, que habla sobre la orientación, los materiales, las ciudades, la forma. Después tenemos lo que es la arquitectura vernácula, que considera lo que es la ubicación, la orientación, por ejemplo, en estos putucus, que aprovechan la radiación, se podría aprovechar la radiación solar y evitar los vientos fríos, por ejemplo. Después el factor forma, que voy a explicar en la siguiente diapositiva, y bueno, el uso de los materiales, que igual voy a explicar un poco. Bueno, al llegar ya a la revolución industrial, se empieza a utilizar todo lo que son los aires acondicionados y se empieza a olvidar todo lo que es la arquitectura popular que se podría considerar y se empieza a usar los aires acondicionados, aumenta el costo de los energéticos y se empieza a depender de los combustibles fósiles. Ya en la crisis del petróleo del 73, observando esta problemática y bueno, con el aumento de los costos del petróleo y de la energía, los hermanos Olkeyay, pioneros del bioclimatismo, empiezan a basarse nuevamente en lo que es la arquitectura popular y empiezan a considerar la ubicación, la orientación, la forma y a estudiar nuevos materiales, tanto lo que es la conductividad térmica como las transferencias de calor. Y ya bueno, en el 87 aparece el término arquitectura sostenible, que ya considera lo social, lo económico y lo ambiental, y bueno, que dentro de eso está la arquitectura bioclimática. Y en el 93 empiezan lo que son la certificación de edificios sostenibles, por ejemplo, como LEED, en el cual hay varias categorías que hay que considerar, que con unos prerequisitos en los cuales te dan unos puntos, y aquí están los certificados.
Algo muy importante de este trabajo es el proceso integral, ya que sería el trabajo entre diferentes profesiones, arquitectos, ingenieros, interioristas, paisajistas y etcétera, los que sean necesarios. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, aquí un poco ya lo que sería, estos son los pasos más o menos para hacer un proyecto completo. Primero hay que considerar la zona climática donde uno esté. Por ejemplo, si está en el Ecuador, en las zonas subtropicales, templadas o climas fríos. Factores que hay dos aspectos que hay que considerar que son los factores climáticos, la latitud, longitud, altitud y los elementos climáticos, la radiación, los vientos, la presión atmosférica, que es muy importante, y las precipitaciones. Esto nos va a determinar lo que podemos utilizar en las diferentes zonas climáticas. Después encontramos los subtipos, que es una clasificación por Köppen. Bolivia tiene 10 subtipos de zonas climáticas, como por ejemplo aquí los trópicos, estepas, polares de alta montaña o tundra. Y el de La Paz, que es el proyecto que voy a presentar. Por ejemplo, el clima de tundra, para el ejemplo que estoy mostrando acá, se analiza el clima. Bueno, tiene bajas temperaturas, vientos fríos y secos. Entonces se analizan lo que son las máximas, medias y mínimas temperaturas y se saca un promedio. Con este promedio se trabaja, del cual podríamos considerar qué podemos trabajar acá, digamos, la captación solar, por ejemplo, aislamiento térmico, tener temperaturas moderadas en el interior y evitar los vientos fríos. Para poder tener una idea clara en las estrategias que se pueden tomar, se puede utilizar lo que son las cartas bioclimáticas, que es un gráfico como una carta, como un abaco psicométrico más o menos, donde colocas las temperaturas y te dice las estrategias a tomar. Bueno, en el punto número 2 explico lo que es la compacidad. Bueno, básicamente es la relación entre la superficie y el volumen de una forma geométrica, y a mayor compacidad hay menor intercambio térmico con el exterior. Esto no siempre es posible, pero nos da una idea cómo está funcionando la geometría. En el punto número 3 podemos ver lo que se aprovecharía en un clima frío, por ejemplo, lo que es la radiación solar, lo que es, bueno, el aspecto de absorción aquí de los suelos y la inercia térmica. Aquí pueden ver lo que son los flujos de calor de convección que se generarían en el interior para que los muros puedan absorber calor, por ejemplo, ¿no? Aquí son algunos materiales que se podrían utilizar, como las balas de paja, la champa, termoarcilla, y lo que nos interesaría en este caso es la conductividad térmica de los materiales. A menor número, mejor. Por ejemplo, aquí 0.41, que es un muro por un tabique con aislamiento térmico, por ejemplo. Entonces, al tener ya estas estrategias, lo que estamos haciendo es reducir las pérdidas de calor y tener una mayor temperatura interior, por lo cual vamos a reducir el uso de los sistemas de aire acondicionado o calefacción. Por lo tanto, vamos a tener un ahorro energético que se puede ver en el número 4, y se puede utilizar lo que son las energías renovables para poder tener un mayor ahorro. Algo importante también que hay que considerar es el rendimiento de los equipos. No pasa. Ya, ahora sí. Bueno, ahora comienzo con la presentación del proyecto. Este proyecto se realizó en La Paz, era una propuesta de un centro de salud de primer nivel. Lo primero que se hizo es estudiar el clima, que prácticamente está acá, que se ha sacado de la clasificación climática de Köppen, y la temperatura promedio. Entonces, con esto ya más o menos se tiene una idea de de las estrategias, que podría ser ganancias solares, por ejemplo, y aislamiento térmico. En el punto número 2 son básicamente los conceptos gráficos que se hicieron antes de comenzar el proyecto, y aquí está todo lo que se realizó antes. El FODA, impacto del proyecto, análisis urbano, del cual no se va a hablar, ¿no? Y bueno,
Aquí se considera, por ejemplo, que el año 2050 las temperaturas van a aumentar 3 grados y estos son los impactos que se van a generar. Entonces, lo que el proyecto hace es adaptarse y mitigar la problemática. Después, bueno, tenemos algunos principios y beneficios que se van a lograr en el proyecto, los cuales voy a mostrar. En el punto número 5, algunas consideraciones como requerimiento del programa, el estilo arquitectónico, se responde a un presupuesto, materiales locales y las propiedades de los materiales. Bueno, se ha tomado lo que es el ASHRAE 55, que son las condiciones térmicas interiores, que voy a mostrar esta gráfica más adelante. En el punto número 6, este es básicamente el resumen de todo el proyecto. Desde la forma que se logra una compacidad de 0,34, climas fríos están entre 0,5 y 0,8, aceptable. La orientación hacia el norte, esto básicamente ya me lo entrega lo que es el lote o el lugar donde se va a hacer el proyecto. La energía, o sea, la radiación solar y luz natural. Los materiales que se van a utilizar en los muros, en los tabiques. Los sistemas de calefacción y las energías renovables. Entonces, en conclusión, esta lámina prácticamente estoy mostrando todo, que se logra un ahorro del 86% con renovables total. Ahora voy a pasar a la siguiente. Ya, ahora sí. Bueno, lo que se hizo antes de comenzar el proyecto es hacer un estudio de cuáles son los consumos en algunos hospitales y ver, bueno, que están entre 150 a 350 kilowatts hora metro cuadrado anual y ver cuáles son los mayores consumos como climatización, agua caliente sanitaria, iluminación y otros. Este centro es un poco más pequeño, ¿no? Y claro, depende de los metros cuadrados, pero nos da una idea de los consumos. Aquí esta es la pirámide de las consideraciones. Primero se considera la envolvente térmica, donde se puede tener mayor ahorro, los equipos de climatización y las energías renovables en el último, porque a veces no es posible colocarlas por sombras o edificios aledaños. El lugar de intervención es este puntito verde que se ve acá, es media luna. Este es el gráfico que les comentaba del ASHRAE 55, que si se puede observar en los diferentes meses y se llega a una zona de confort de acuerdo a las temperaturas exteriores, por lo cual no. Entonces hay que ver de tratar de llegar a unas temperaturas del 20 a 25 grados centígrados interiores. Esta es una gráfica donde nos muestra la humedad relativa mensual y también las temperaturas de bulbo seco. Por ejemplo, en el mes de junio aquí podemos ver las temperaturas mínimas, máximas y la humedad relativa es bastante seca. Son inviernos secos y veranos frescos. Este es, bueno, el análisis de los vientos predominantes en las diferentes estaciones. Y bueno, los vientos predominantes son del noroeste y norte. Entonces, y bueno, aquí hay otra gráfica que podemos ver la velocidad de los vientos en los diferentes meses y horarios, si es que quisiéramos hacer un análisis un poco más complejo. Y en este caso era cubrirse de los vientos fríos, que bueno, vienen del noroeste que está acá, y bueno, y también se ha hecho un estudio de los vientos del río, que bueno, aumentan su velocidad, ¿no? Por efecto Venturi. Aquí se puede ver el análisis que se hizo de los vientos, que son del noroeste. Esto es simplemente para estudiar la forma volumétrica, ¿no? Porque ya se decidió colocar los árboles, pero para ver cómo está reaccionando de acuerdo al flujo, o sea, cómo reacciona el flujo laminar y los flujos turbulentos, dónde se acelera la velocidad, y esto cómo podría molestar a los usuarios en la cota cero, por ejemplo. Y aquí estos ya serían vientos del río de Guaynajahuira. Entonces, más o menos cómo igual se generan estos espacios turbulentos que podrían ser molestosos. Y bueno, prácticamente aquí se considera lo que es el coeficiente de arrastre, es la oposición de un objeto a un flujo. Entonces aquí hay diferentes formas que se podrían estudiar
lo cual se hizo en esta imagen de acá, diferentes formas y para ver cómo reaccionan a un flujo y ver las presiones, etc. Y en la imagen superior, acá arriba se puede ver que esto es, representa como si fueran los árboles y que se reduce la velocidad del viento. Y la colocación de los árboles, lo que se quiere es desviar los vientos. Aquí. Bueno, paso a la siguiente. Este ya es un estudio de, bueno, los asoleamientos, las temperaturas interiores que se están logrando, que está entre 21 y 24 grados, bueno, entre 18 y 24 más o menos, en todo el bloque. El estudio de sombras, que esto es para los paneles solares fotovoltaicos que se colocan en la cubierta. Y esta es otra imagen que nos muestra los vientos, ¿no? O sea, estas estelas que se generan acá, por ejemplo, entonces puede ir estudiando cómo se está reaccionando hacia el viento. Esta sería la propuesta del muro, que es un tabique, el aislamiento térmico y lo que es el aluminio compuesto por el exterior. Entonces en esta imagen se puede ver cómo está funcionando el muro del exterior al interior. Entonces a menores temperaturas está más frío por el exterior y por el interior como se está un poquito más cálido, por ejemplo, la temperatura del muro es mayor. Y bueno, aquí ya en el tema, digamos, por el ciclo de vida de los materiales, ya se podría hacer un análisis de cuánta energía se necesita para fabricar un metro cuadrado de este material o del aluminio compuesto y hacer una comparativa. Pero bueno, ese no se llegó a ese análisis, ¿no? Pero ese análisis, pero se puede hacer. Bueno, después los equipos de iluminación, por ejemplo, o computadoras de bajo consumo, que son las computadoras 80 Plus, que certifican a las computadoras, a las fuentes de las computadoras prácticamente. Después, bueno, la iluminación LED, que se propone, y sistemas de control de iluminación que nos van a ayudar a reducir el uso de la iluminación y, claro, considerando la iluminación natural, que se hacen unas claraboyas. Esta es una imagen del análisis de los flujos de calor, prácticamente entre los muros, cubiertas, suelos, ventanas, que se hace una propuesta. Hay que hacer una comparativa entre lo que es un edificio base y el edificio propuesta. Entonces, como pueden ver aquí en el edificio base, esta sería la línea de la demanda de calefacción, por ejemplo. Y estos son los muros que no tienen aislamiento térmico. Y en la imagen inferior se puede ver cómo se reduce esta demanda de calefacción y al colocar aislamiento térmico cómo reduce, ¿no? Y bueno, se puede estudiar mucho más diferentes áreas, zonas, muros, temperaturas con diferentes gráficas. En este caso se está mostrando la demanda de calefacción y el trabajo de los muros por ejemplo, en la zona de administración. Entonces esto se puede observar en todas las áreas del centro de salud, por ejemplo, y cómo se están comportando los muros. Este ya es un corte transversal, donde, bueno, se trata de mostrar los muros. Aquí que pueden ver el tabique, el aislamiento térmico, el aluminio compuesto, que pueden ver acá, cómo se trabajan las ventanas dobles. Bueno, que hay diferentes tipos de ventanas que tienen gases nobles en el interior, que pueden mejorar lo que es reducir la conductividad térmica. Después, bueno, evitar lo que son los puentes térmicos, que se pueden ver acá, que se da entre las vigas, columnas. La cubierta verde que se utiliza, que le voy a mostrar algunos beneficios. Y bueno, que el análisis de los vientos que ya se hizo. Aquí, bueno, se ve el sistema de iluminación natural con las claraboyas y también el sistema de ventilación, que es de ventilación por desplazamiento que se quiere considerar acá, que es, bueno, se colocarían unas rejilitas por acá. Y cómo se mantiene la temperatura interior y cómo se generan las conducciones
entre los muros y hacia los pisos también, el flujo de calor. Este ya es, bueno, la imagen de cómo se colocan los paneles fotovoltaicos en la cubierta y, bueno, en esta parte están todas las instalaciones, que voy a mostrar un poquito cuáles son los equipos que bueno, que propuso el ingeniero, porque se trabajó con ingenieros y yo iba recolectando datos para poder simular. Esta, bueno, es un estudio de la energía fotovoltaica. Estas son las curvas de irradiancia, que serían la producción de la energía solar, y en el interior está la curva de energía, ¿no? El consumo, que se puede ver aquí, por ejemplo, es una semana de verano, el consumo de iluminación, y aquí lo que se logra ver es cómo aprovechar a su máximo o en el cenit la energía solar. Entonces, digamos, por ejemplo, que esto pueda venir en este sentido, ¿no? Para aprovechar más. Y en este caso se estaba estudiando la, la actividad y el uso de la iluminación en la administración, no recuerdo bien. Entonces, esta parte sería prácticamente cuando se van, entonces, y es donde más se genera, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto se podría hacer un análisis durante todo el año. Y en la imagen inferior, bueno, algunos ventiladores, donde ya, bueno, se puede usar un poco más, aprovechar la radiación solar, ¿no? Los paneles fotovoltaicos. Eh, bueno, de los sistemas termomecánicos, esta es la propuesta que hizo el ingeniero. Bueno, aquí se pueden ver los rendimientos de la caldera, los recuperadores de calor, que fuimos trabajando poco a poco y tratando de sacar datos para poder simular y ver cómo se estaba comportando, y el aislamiento térmico en tuberías. Bueno, aquí pueden ver lo que es la caldera, lo que es la unidad de tratamiento de aire, que tiene un recuperador de calor, y los depósitos de agua caliente que se conectan a la caldera. Y todas estas estrategias nos ayudan a reducir el gas, por ejemplo. Ese es el equipo que se utilizó en el centro médico, ¿no? Bueno, la iluminación natural. Esto llegaría a ser el edificio base, que no tiene las claraboyas en la cubierta. Y este es ya bueno, el edificio propuesta, donde se ponen ya las claraboyas, entonces hay mayor iluminación natural. Entonces se puede reducir el uso de las luces LED, por ejemplo, con el sistema de control de iluminación con fotocélulas. La iluminación general, bueno, esta es la natural, perdón, y en 3D más o menos cómo se ve los lux que llegan a las diferentes superficies, y en la imagen inferior el factor de luz natural normalmente está entre 2 y 3, que son estas líneas verdes, se quiere decir que está bien la iluminación natural, y cuando está ya en color azul quiere decir que es un poquito oscuro, ¿no? Entonces, en lugares donde ya se podría ver la forma de controlar la iluminación para poder tener más ahorros. La cubierta verde invertida. Bueno, prácticamente cuáles son los beneficios. Funcionan como aislante térmico y acústico. Absorben el agua de las lluvias. Bueno, también se estaba proponiendo un tanque de agua para lluvias. Bueno, mejora la biodiversidad del lugar. Absorbe CO2 y bueno, y producen oxígeno. Aquí se puede ver lo que es los datos ya finales de todo lo que se propuso, el edificio base y el edificio propuesta, donde se logra un ahorro de 50% y generar renovables en un 36%. En la imagen de la izquierda superior pueden ver lo que serían los costos. Los costos de un edificio base con todos los consumos y sin energías renovables, y el que es anaranjado sería ya la mejora, ¿no? Con el 86%, entonces ya prácticamente es lo que reduce el costo mensual.
Bueno, lo que es ya reducir lo que son las emisiones de CO2, se logra reducir en un 75%. Aquí en la imagen izquierda superior pueden ver todo lo que son, esto es lo que considera el programa de confort térmico, que son estadísticas que se saca, que pueden ver en las gráficas de aquí inferior, que indica si están en confort o no las personas en el centro de salud y considera todo esto, la temperatura ambiente, temperatura de los muros, la temperatura radiante, la operativa, temperatura del aire, la humedad relativa, la velocidad del aire, por ejemplo, y los contaminantes también se podría considerar, que son las partes por millón de CO2 que se generan en el interior. Y a mano derecha pueden ver son una simulación de más o menos cómo está funcionando las zonas de circulación y las temperaturas, ¿no? Bueno, aquí les quería mostrar algunos ejemplos de proyectos que para mí me parecen muy, muy interesantes. Por ejemplo, este de Masdar City que está en Dubai, de Foster Partners, que cómo trabajan lo que es la envolvente, em, para reducir la demanda energética, el uso de los paneles solares, torres de viento, por ejemplo, naturales que utilizan también. Este de Holanda, el Logger, que utiliza lo que son invernaderos junto a la vivienda para poder generar calor, el uso de energías renovables. Aquí ya utilizan sistemas más complejos de intercambiadores de calor, por ejemplo. Este complejo habitacional de OMA, porque la disposición de los bloques, por ejemplo, y cómo utilizan terrazas verdes, que hacen bastantes simulaciones también en todo lo que es el proceso. En Energy Design Mock, cómo disponen de los espacios de acuerdo a las cargas térmicas, o sea, de las temperaturas interiores dependiendo de las orientaciones, y cómo acumulan ¿cómo se llama? Calor en el subterráneo, digamos, ¿no? Bueno, es un sistema bastante complejo. Si les interesa, lo pueden buscar. Es muy interesante cómo lo trabajan. Y este Grimshaw Architects, igual de Londres, que es el pabellón británico en Sevilla, cómo trabajan las diferentes orientaciones, por ejemplo. Y bueno, aquí les dejo algunos nombres en caso de que les llame la atención ver otros proyectos, otros arquitectos. Igual, bueno, les puedo enviar alguna información si me escriben, no hay ningún problema. Y bueno, prácticamente esa es la presentación. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sergio, por la presentación. Bueno, ahora sí estamos abiertos en el panel de preguntas para cualquier duda, alguna cosa que quisieran volver a observar y demás. Estamos a sus órdenes. Muy buena presentación, Sergio. Muchas gracias. No, gracias, ingeniero. Tengo una pregunta. Me dice, ¿podés volver a la diapositiva donde explicas el proceso del proyecto, por favor? Es una de las primeras. Esta. Sí, tal cual. Me piden que vuelvas, por favor, a explicar todo el proceso, básicamente, Ya. lo que se ve arriba del centro de salud de primer nivel. Ya, ok. Bueno, lo primero que se ha hecho es, bueno, trabajar con lo que es la normativa nacional de centros de salud de primer nivel. Una vez se tenía, por ejemplo, las distribuciones, se ha ido trabajando, bueno, se hacía lo que es
se hacía lo que es la distribución y ver, bueno, las estrategias al mismo tiempo, ¿no? Era juntar toda la información. Prácticamente, bueno, lo que quiero decir aquí es que se ha sacado lo que es la relación entre la superficie y el volumen para ver cómo estaba trabajando la geometría. Entonces, la compacidad nos va a indicar la eficiencia energética del bloque, por ejemplo. Y en zonas frías, más o menos se acepta que esté entre 0,5 a 0,8. Después está la orientación. La orientación, como dice aquí norte, justamente es el norte. Entonces, bueno, aquí prácticamente ya se trabajaba con lo que con el lote, ¿no? O sea, prácticamente es acomodar al lote el proyecto. Em, Después el trabajo de la energía del sol, o cómo aprovechar la radiación, era mediante estas claraboyas que están acá. Las coloco acá porque en un futuro se piensa que esto va a crecer, entonces no puedo colocarlas por aquí. Pero estas sí, por ejemplo, cuando crecen se las sacan y se vuelven un piso de vidrio, por ejemplo, para que pueda pasar la luz. Y los paneles solares se los pueden mover. Y después, bueno, elegir los materiales. Bueno, en primer lugar, y también como son bueno, el estilo arquitectónico que se quería era un poco simple, minimalista. Entonces, se trabaja con lo que son las placas de aluminio compuesto de color blanco y detrás de la placa se colocaría el aislamiento térmico. Lo coloco en este sentido ya que por fuera el aislamiento térmico funciona mucho mejor porque reduce lo que son los puentes térmicos. Que un puente térmico es un flujo constante de calor por donde se pierde energía, que son las vigas de encadenado y columnas prácticamente. Y bueno, después ya viene lo que es la elección de los sistemas de calefacción, renovación de aire que ya se hizo conjunto el ingeniero. Y mientras, bueno, él me iba proponiendo, yo iba introduciendo datos al simulador para ver cómo se iba comportando y cómo lo podíamos ir mejorando. Y después, bueno, también se trabajó con ingenieros de energía fotovoltaica de que también hacían la cotización, yo les pedía información y también me iban entregando para que yo vaya simulando también la cantidad de paneles. Y bueno, y al final lo que tenemos es este ahorro, ¿no? El ahorro de 50% quiere decir que estamos evitando un 50% de pérdidas de calor en el interior. Entonces eso se repercute en lo que son los sistemas de calefacción. Y bueno, y las energías renovables, ¿no? Esto nos ayuda a todo lo que son la iluminación, las computadoras o otros sistemas eléctricos, por ejemplo. Y bueno, antes de comenzar igual, por ejemplo, estudiar el clima. Eh, el clima en La Paz, por ejemplo, templado, veranos frescos con inviernos secos. Entonces, bueno, como es seco, entonces habría que humidificar, entonces también habría que proponer eso en el interior. Em, bueno, prácticamente después es irse directo a cuál es la temperatura media anual. Entonces, con esto también se podría ir a la carta bioclimática y hacer el gráfico. Y al hacer el gráfico, prácticamente diría aprovechar la radiación solar. Y ahí ya se puede estudiar en diferentes zonas climáticas y mayores temperaturas. Ya te indica cubrirte de la radiación solar, aprovechar los vientos, etcétera. Y bueno, el paso 2 prácticamente son esquemas gráficos que he hecho para los conceptos del centro, que se basa en el eje de coordenadas, que une todas las orientaciones prácticamente y cómo unir todo el entorno. Y ya, bueno, esto del aumento de la temperatura ya es como una investigación extra, ¿no? Es para ver qué problemáticas van a haber de aquí al año 50, que prácticamente, bueno, en muchos lugares ya están considerando esta problemática. Y en los ejemplos de los arquitectos que les mostré al final, uno de ellos, Vincent Callavau, es uno de los que está trabajando bastante este tema con sus edificios verdes que absorben CO2, muy interesante. Y bueno, aquí ya los principios y es básicamente todo lo que, los beneficios o todo lo que se consideró en el proyecto y los beneficios que ya estaban en las diapositivas que les mostré. Y bueno, también en el punto número 5
claro, lo que se trabaja en el requerimiento, el programa arquitectónico, el estilo, bueno, también se respondía mucho a lo que es el presupuesto, entonces elegir qué tipo de tabique, por ejemplo, qué tipo de aislamiento, porque se podría considerar, no sé, el adobito, por ejemplo, o ladrillos ecológicos, que tienen una menor conductividad térmica, pero ni en el caso de los materiales he hecho un análisis en lo que son el adobe, el ladrillo de 6 huecos, el adobito y el ladrillo ecológico. Se ha hecho una comparativa tanto en precios, en peso, en conductividad térmica y en la facilidad de conseguir el material. Entonces estaba entre el muro de ladrillo y el adobito. Entonces se ha simulado el muro y no había mucha diferencia entre, bueno, claro, ganaba el adobito un poco en temas de conductividad térmica, pero aquí lo que nos ayuda bastante es el aislamiento térmico, que es la nave de vidrio, que la conductividad térmica desde aislamiento y su resistencia son bastante altas, o sea, conductividad térmica baja y resistencia alta. Entonces, todos los diferentes tipos de aislamiento tienen sus propiedades y la lana de vidrio está entre una de las mejores con el poliuretano. Eh, Ok, bueno, Sergio, ya, muchas gracias. básicamente eso es. Otra pregunta. ¿Cuál es el software para saber el confort térmico para la simulación CFD? Nos pregunta. Bueno, prácticamente uso yo Design Builder, se llama. Lo mismo supongo que para la pregunta de qué programa utilizaste para la simulación de temperatura en muros. Sí, ahí se puede estudiar todas las temperaturas. Uno le pide al programa qué es lo que quiere y se va analizando. Temperatura de muros exteriores, de cubiertas, por ejemplo, tratar de ver cuál es la temperatura en la cubierta para analizar a qué temperatura podrían estar funcionando los paneles solares. A mayor temperatura pierden la eficiencia, por ejemplo, entonces depende de la estación, verano, invierno, entonces podría haber, en este caso se hizo y era que en verano estaba en 33 grados más o menos la cubierta y en invierno 21. Entonces uno le va pidiendo al simulador lo que necesita. Una pregunta. ¿Puedes ir para adelante, por favor? En las últimas diapositivas, cuando ya estamos observando el análisis, los resultados del análisis. Yo te digo dónde. Sigue, por favor. Un poco más. ¿Está? A ver. No, más arriba, por favor. Me parece que es la 18. Acá. No, lo siento. ¿Vuelve para la 13? Sí, es la 13. Es que está un poco amplia la pregunta. Esta. A ver, déjame leer la pregunta, por favor. Ah, no, ya la vi, la 15, la 15. Gracias, vas a disculpar. 15. Van a disculpar. La 15, sí. Ya, esta. Bueno, ahí está. Ok. Bueno, la pregunta va a lo siguiente. ¿De qué manera, a ver, te la resumo porque está bastante larga. Ya. ¿De qué manera llegaste a esas conclusiones en esa vista de corte y en qué software lo hiciste? O sea, te estoy resumiendo, pero es un poco largo. Yo creo que esa es la pregunta. Ya, a ver. Bueno, básicamente las estrategias, o sea, lo que se ve en estas gráficas es lo que ya se consideraba desde un principio al analizar el clima. Entonces, yo ya sabía que quería poner aislamiento térmico, por ejemplo. Ya sabía que quería poner ventanas dobles. Ya sabía que quería eliminar los puentes térmicos. Y bueno, también utilizar las cubiertas verdes. Ahora, esto no es un software, esto es un 3D con un render y Photoshop. Se ha trabajado en los tres. O sea, básicamente es un 3D de toda la estructura que se lo ha llevado a renderizarlo y se lo ha llevado a Photoshop. No sé si responde a la pregunta. Sí, al parecer sí, quedó bastante satisfecho.
Bueno, entonces, si alguien más tiene alguna duda, algo particular que se quiera preguntar al respecto, estamos atentos para usted. Bueno, entonces parece que quedó bastante saldado todo el tema. Realmente por favor, Sergio, te voy a pedir que dejes de compartir tu cámara, perdón, tu pantalla. Ay, Ok. Bueno, entonces, un ratito. nada, agradecer a todos la presencia en este bastante corto pero conciso presentación de un proyecto real y además bases de lo que sería las zonas climáticas y bueno, como pudimos observar el impacto que tiene el mismo en la arquitectura y en el uso final de la energía. Son parámetros bastante interesantes a tomar en cuenta para cualquier diseñador y también bases para nosotros los que nos encargamos de la ingeniería, de climatización, de instalaciones, y más aún si pretendemos o queremos hablar de temas como la sostenibilidad, sustentabilidad en procesos de certificación. Considero yo que es importante que todo el equipo de trabajo dentro del proceso integrativo sea conocedor de estos temas, sin ser experto, obviamente, para los expertos tenemos a personas como Sergio, pero desde nuestro campo, si todos podemos hablar el mismo idioma, podemos llegar a mejores resultados para el cliente final o bien lo que sería el usuario final, la persona que va a habitar las personas que van a estar dentro del edificio. Pues nada, sinceramente, dártelo muchas gracias, agradecer la presencia de todos y bueno, no sé si quisieras despedirte con algo. Sí, más bien muchas gracias a todos por asistir y bueno, por escuchar este tema que bueno, bueno, para mí, bueno, a mí me apasiona mucho y bueno, muchas gracias por la invitación al ingeniero Ledesma y bueno, un gusto poder haber presentado este proyecto. No, que va, el gusto para nosotros, estamos en contacto para cualquier cosa. Muchas gracias realmente a todos los asistentes. Cualquier cosa, cualquier pregunta, duda, también tienen la manera de contactarse conmigo, la hago llegar al arquitecto Sergio. Muchas gracias a todos, eso ha sido todo conmigo por esta ocasión. Hasta la próxima y nos Hasta vemos. la Hasta próxima. luego. Hasta luego.